Atrás hablábamos de cómo el cerebro es un músculo que tiene que, como todos, ser entrenado, hay que cuidar. Veíamos cómo, entre otras cosas, el estrés, la mala alimentación pueden dañar el cerebro y sobre todo la memoria. Y hoy se habla tanto de neurociencias y lo que esto significa en términos de las posibilidades. Vamos a seguir profundizando sobre este tema con el doctor Alfredo Firstenfeld, que es profesor adjunto de neurología de la Universidad de Buenos Aires, jefe de neurología justamente del hospital en Lanús. Doctor, un gusto escucharlo. Hola, buen día, igualmente. ¿Cómo están? Aquí en este día particular de nuestro calendario hebreo, pero claro, no me acordaba de qué se trataba y qué íbamos a hablar, pero dije, quiero que nos cuente qué es lo que están aportando las neurociencias para que la memoria y el resto funcione lo mejor posible y combatir algunas dolencias como por ejemplo el Alzheimer que todos conocemos. Bueno, me encanta la presentación donde se remarca la neurociencia, o sea, la neurología y la psiquiatría. Tengo que hacer un poquito de historia para que se entienda, porque el público de alguna manera debe conocer un poco las diferencias y justamente las cercanías que hay entre la neurología y la psiquiatría. De hecho, nacen juntas. Charcot y su alumno Freud, de alguna manera, son ejemplos excelentes y de excelencia, que eran neurólogos que desarrollan la neurología y la psiquiatría. Ujú. Estas especialidades se desarrollan y avanzan de una manera enorme y de hecho cuando nacen juntas después se terminan separando en neurología y en psiquiatría. Y por más de un siglo y medio, prácticamente es como que fueron dos especialidades distintas, pero después de alguna manera se vuelven a unir y hoy el término correcto es hablar de neurociencia, donde cada, digamos, especialista se forma en uno de los rubros porque están tan desarrollados, son tan inmensos que prácticamente abarcar toda la neurociencia en un solo cerebro, en un solo profesional, es imposible. Ujú. Lo que sí, la formación general, la formación inicial, los primeros 4, 5, 6, 7 años en la formación de un neurólogo y de un psiquiatra, tiene que ser en común. O sea, el neurólogo tiene que conocer muy bien, aparte de sus temas, hacer un buen diagnóstico psiquiátrico, conocer la medicación que se utiliza en pacientes con trastornos de la mente, Ujú. y un psiquiatra debe también conocer muy bien la neuroanatomía, la neurofisiología, la clínica neurológica y hacer diagnósticos diferenciales y, como uno diría, no meter la pata en confundirse con un síntoma, poner rótulo a una enfermedad, tratarla como tal y no ser tal enfermedad. ¿Y en qué se diferencian? Porque nos ha planteado, bueno, en la psiquiatría y la o un neurólogo, ¿cuál es la diferencia más sutil, por decirlo así? Digamos, vuelvo a repetir, las raíces son las mismas, el Ujú. origen es el mismo. El tema es que todos los síntomas que se producen a partir de una alteración, una lesión, ya sea congénita, inflamatoria, traumática, tumoral, etcétera, etcétera, lo que uno llama organicidad, y provoca síntomas de déficit neurológico y psiquiátricos, bueno, es como que son del rubro, son del terreno del neurólogo. Y el psiquiatra viene a manejar y viene a interpretar y viene a tratar aquellos desórdenes mentales. Y cuando uno habla de desórdenes mentales, mayoritariamente estamos hablando de los cuadros neuróticos, los cuadros donde el individuo no está desquiciado, no está alterado, sino que comprende la realidad, Ujú. conoce sus hechos, pero tiene angustia, tiene depresión, tiene una serie de síntomas, bueno, que no se deben a una causa orgánica. Uno maneja, yo voy a decirlo en términos mecánicos, el aceite y el otro el motor. Sí, pero ambos tienen que conocer las funciones de los dos lados, porque si está solo ante un paciente y no tiene al neurólogo o al psiquiatra, tiene que tratar de ayudarlo. Claro De que sí. repente es muy como hay de alguna manera una especie así de mito o de reacción en contra del psiquiatra. Yo no voy al psiquiatra porque estoy loco y muchos prefieren ir al neurólogo. Eso tiene
es bueno porque de repente uno tiene algunas consultas de más, pero que un neurólogo entienda que está frente a un paciente que necesita un tratamiento psiquiátrico, le haga una notita, consulta con psiquiatría y se lave las manos, eso no es correcto. O sea, el paciente va a salir y seguramente va a cambiar o de clínico o de neurólogo, hasta que alguien lo trate, le explique lo que tiene y él se conforme. O sea que el diagnóstico que hace un neurólogo en este caso, de que el paciente que tenemos enfrente se trata de un paciente mayoritariamente comprometido desde el punto de vista psiquiátrico, con eso solo no alcanza. Uno tiene que ganarse al paciente, tiene que tomar la confianza del paciente e inclusive tiene que manejar muchas veces una medicación de urgencia para calmar al paciente y después, bueno, a partir de ahora, mire, usted tiene que entender, o vos tenés que entender en adolescentes, en chicos, y los padres tienen que entender que acá tiene que intervenir un psicólogo o un psiquiatra. Claro, Es un equipo, es un equipo. esto que usted está diciendo es tan importante, ¿no? Pero uno tiene y que tenerlo claro, las diferencias entre el psiquiatra, que es quien puede medicar cuando hay algún problema químico, alguna situación puntual de desorden, el neurólogo que entiende mucho más el motor y el psicólogo que hace algo que no tiene que ver con la medicación, pero que finalmente en conjunto, bueno, atienden las problemáticas de los desórdenes, por llamarlo así, algunas que son de orden psíquico solamente y otras que tienen que ver ya con algún problema, como decía, de lo que hace a la química o lo que hace ya al funcionamiento del motor, que es ese cerebro que puede estar fallando. Lo dije de manera muy rudimentaria, seguro, pero que No, me imagino que... está perfecto, pero yo quiero dar un ejemplo Dele. de un síntoma que es la cefalea, el dolor de cabeza. Mm. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? De repente uno le pregunta a un paciente, ¿usted tiene dolor de cabeza? Sí, es normal que tenga dolor de cabeza. No, no es normal, es habitual, que es distinto. No hay que tener dolor. El concepto de salud es no sentir ninguna parte del cuerpo. Cuando uno siente que el dedito gordo del pie está molestando, algún problema, o tiene una astillita clavada, o tiene una gota, o tiene algún tema por el cual está pensando uno en el dedo gordo. Uno no tiene que estar pensando en su soma, en su físico. Pero la cefalea, que es el 90% largo de las causas de las cefaleas, de los dolores de cabeza, son tensionales. O sea, se deben a un trastorno emocional. Y menos del 10% tienen causa orgánica, desde un tumor a cualquier otro tipo de causa, un trastorno vascular, una malformación, todo el libro de neurología. Pero el 90% largo de los pacientes con dolores de cabeza tienen problemas emocionales. Si un paciente con dolor de cabeza, después de esperar 2 o 3 meses el turno con su neurólogo, ¿qué le pasa, señor, señora o señorita? Y me duele la cabeza. Entonces, sin mirarle a los ojos, anota, bueno, nombre y apellido, tomografía de cerebro o resonancia magnética de cerebro y se lo entrega y apenas le da la mano. Y no charló con ese paciente, el paciente se va a ir, se va a retirar del consultorio con el mismo dolor de cabeza, aumentado por la, digamos, duda de qué tendrá, por qué el doctor me pidió una tomografía o una resonancia de cerebro, y dentro de 3 meses, cuando le den el turno, bueno, no sabemos qué pasó. O se le pasó el dolor de cabeza, o si tenía algo grave, la cosa no funcionó. Pero la mayoría de los pacientes, si uno le dedica un ratito y empieza a preguntarle qué problemas tiene, yo tengo una frase muy, muy directa, es ¿a quién quiere matar o quién lo quiere matar a usted? O sea, a partir de ahí para abajo, todo lo que sea. Y el paciente empieza a alargar todos sus temas, que el problema del trabajo, que el jefe, que la jefa, que la pareja, que Boca, que River, o sea, lo que fuere, lo va alargando y se va sin dolor de cabeza. O digamos, llega un momento de, ¿sabe, doctor? El doctor se me fue el dolor de cabeza. No obstante eso, igual uno lo estudia. Mire, por rutina, yo le voy a pedir, aparte de haberle hecho un examen físico exhaustivo, un fondo de ojo, un examen completo, tomar la presión. Ojo, que hay muchos consultorios que no tienen tensiómetro en el escritorio. Esto es algo que pasa habitualmente. Pero una vez de haber completado el examen físico y el interrogatorio, bueno, uno mire, por las dudas, no por las dudas, por rutina, por protocolo, yo le tengo que pedir una tomografía, porque este dolor va a ser recurrente. Entonces, la próxima que le duele la cabeza va a pensar, ¿qué tengo? Bueno, entonces, le hacemos el estudio y descartamos toda la organicidad. Y eso de descartar la organicidad es el paso que es necesario dar antes de que ese paciente sea tomado de forma prolongada por un psicólogo o un psiquiatra. El psicólogo o el psiquiatra quiere que descartemos organicidad, que no haya una lesión, una causa física que provoque los síntomas.
el ojo clínico y el sentido común, que siempre me parece que es el más importante, entre otras cosas, como usted dice, para que lo que uno hace en los chequeos sea descartar situaciones, eso baja la angustia y permite un abordaje mucho más exacto del problema específico, ¿no? No, pero aparte de bajar la angustia, descarta la posibilidad menor, pero que puede existir. A veces la lotería se gana al revés. El Ujú. individuo tiene algo, y bueno, y si tiene algo, bienvenido que uno lo haya diagnosticado a Cla- tiempo. claro que O sí. sea, que ese es es la claridad, es encender la luz en una habitación llena de elementos y uno tiene que ir a buscar un martillito y por no prender la luz se le vino todo encima. Cuando prende la luz, bueno, ve qué desastre o qué lío, sabe cómo ubicarse. O sea, Doctor sí. Fürstenfeld, para la semana que viene, yo lo prometo ya para que sí de verdad nos metamos en este tema de Bueno, neurociencias, Alzheimer y cuáles son las novedades, porque sé que los avances son permanentes y vale la pena sobre todo mostrar lo bueno que está pasando, que en términos de salud siempre es una gran noticia. los avances son enormes, como adelanto de la próxima charla. Nos vamos a quedar con eso que viene muy bien. Que Bueno, tenga una buena jornada y gracias. igual ustedes. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. El doctor Fersenfeld, neurólogo, que nos permite saber de esto que es tan presente, la salud en general y lo que hace a los temas de nuestro cerebro.